Hoy día la clase 4, día 10 de septiembre, ante el 18. Y hoy día vamos a programar. Y quiero que también ustedes programen. Así que ya empiecen a abrir el Visual Studio Code. Y primero les voy a mostrar la presentación de lo que tenemos hoy día. ¿Dónde está? Bueno, no aparece. Ahí está. Ya. La clase 4. Como ya saben, soy Juan Cabezas, profesor de computación numérica. Mi correo jcabezas@ucm.cl. Los conceptos que vamos a ver hoy día es directamente implementación en clases de código. El código lo pueden encontrar en el LMS y si no me hablan para enviárselos por mensaje a la sala, ¿vale? Lo que vamos a hacer es punto flotante, pero solamente en su forma decimal, no en la forma binaria. Y además la métrica de diferenciación, ¿ya? Que eran las que vimos en la clase anterior, que si no se acuerdan, era el error absoluto, real versus el representativo, y eso es un valor absoluto. El error relativo, que era el valor real versus el valor representado, dividido por el valor real, y da por un valor porcentual, o sea, con varios ceros. Y por último, el error cuadrático. Esto es así, si es que pueden buscarlo en el LMS, solamente está como las funciones definidas y ustedes tienen que implementar en la clase. Yo al finalizar la clase, son 16:50, a las 5, sí, con una hora de trabajo, podrían hacer solamente el punto flotante decimal respecto a una cifra significativa. Aquí les voy a mostrar el código de más o menos el que está en el LMS. Profe, ¿Sí? tengo una duda sobre el código que teníamos que hacer. Sí. La parte del exponente cuando pasa a binario, ¿tiene que ser el mismo exponente que se usó en la parte de notación científica? Espera. ¿Alguien llegó? Ya. No, mira. Lo que estaba acá, que era de la punto flotante, si no me equivoco. Aquí está, el punto flotante. ¿No debería ser la cantidad de decimales después de la coma? ¿En qué me equivoqué? ¿O en qué? ¿Cuál fue el problema? Ah, vale, espera. ¿A qué te refieres? Al exponente, por ejemplo, si era 2 elevado a 10, tenerlo directamente acá al exponente 2 elevado a 6, pero que sea representativo del 10 elevado a 2. Sí, eso, el 6. ¿Cómo sacó ese 6, profe? Ah, ya. ¿Cómo se saca ese 6? Tomamos un número. Mira, lo voy a colocar acá para que sea mejor. Aquí al final de este código. Lo que se hace era lo siguiente. Tomamos un número, por ejemplo, y lo que se hace es tomar este número, pasarlo directamente a su binario. ¿Ya? En otras palabras, esto binario, parte decimal también al binario. ¿Ya? Eso va a tener una salida. Esa salida, por ejemplo, puede ser esto. Sin los dos. Ahí, por ejemplo. ¿Ya? Y la parte decimal va a ser, por ejemplo, eso. ¿Vale? Entonces, hago lo mismo que el punto flotante en decimal. Dejo un valor como unidad, después coloco el punto y me quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, ya. Entonces esto es ese valor por 2 elevado a 8. Ya. ¿Ya?
Entonces, Eso. no había que convertir el número en notación científica a binario, sino que era el original a binario. Sí, el original a binario. No. Ya. Yo les dije que le hicieran también la otra notación científica para que ya tuvieran el código de, por ejemplo, si yo quiero llevar ese mismo número a su notación científica, yo tomaba el entero, que era este, y tomaba su decimal. ¿Cierto? Pero este de arriba se modifica a 1.2123 y sería por 10 elevado a 4. ¿Ya? Y si no ven, hice el mismo paso. Tomé el valor, dejé un número entero y el resto en decimal. Y ahora con este decimal que está acá abajo se complementa. O sea, coloco el 1, 2, 3 al final de esto. Entonces el resultado sería 1, 2, 1, 2, 3. Y aquí recién el decimal, que era el 123. Por 10 elevado a 4. ¿Y ese número no podía convertirse directamente a binario? Ese número directamente a binario es que es más complicado porque podría ir, o sea, ese 10 elevado a 4, ¿cómo lo hace para que sea directamente un decimal? Perdón, un número binario. Tendrás que como tomar el 10.000, dividirlo por 2, por 2, por 2, por 2, así obtener el número gigante. Y eso, multiplicar ese valor por el 10 elevado a lo que sea, también transformado a su binario, por el 2 elevado a cuántas cifras lo corriste. Pero como aquí ya no sabes cuántos corriste porque estás cambiando de binario a decimal, no sabes qué estás cambiando respecto a este valor o respecto a esa multiplicación. Entonces no se puede transformar directamente en la notación científica. ¿Se entendió? Sí. Ya. Eso era más bien, pues. Yo les quise hacer los dos casos para que vieran cómo se trabajaba con esto, también cómo se trabajaba con el otro número. Recuerden que yo no estoy haciendo numeritos tan chicos, sino que estamos viendo numeritos, por ejemplo, así. Números que son demasiado grandes para que pueda tomar, por ejemplo, Python. ¿Cómo hacemos para transformar ese número a un número flotante? Ya, y eso es lo que tienen que hacer. O eso es lo que le pedí la clase anterior. Profe, Sí. tengo una duda. Es que, o sea, yo igual hice el código, no sé si está bien, pero la duda es que yo le puse, por ejemplo, que hiciera la parte decimal Ya. para transformarla en binario, que me iterara 20 veces. O sea, que me multiplicara 0 por 20. Por ejemplo, si 0.20 multiplicara lo que me diera 20 veces. No sé si me entienden. No. A ver. No. Tú tomabas Ya. un número. Sí, la parte decimal. La parte entera Ah, de la parte decimal. Porque sería 0, y algo. ¿Cierto? multiplicaba ahí 20 veces. 20 veces hago la operación de multiplicar. ¿Eso está Ya. correcto o tienen que ser más veces? Es que eso es un representativo más chico. O sea, me refiero, si tú le dices que vaya a multiplicar esto por 2 20 veces, o sea, 2 elevado a 20, y sacando obviamente los decimales que salen entre medio, Sí. en binario, estáis haciendo una representación que probablemente después cuando te lo transformes te dé, por ejemplo, 1200 o te dé un valor como 1300, ¿ya? Que quizás no es el valor real, pero es un representativo, que no es exacto. Entonces tiene que ser hasta que se termine hasta que termine el decimal. O sea, que hasta cuando llegue al mismo decimal. Ya. Vale, ya, esa es mi duda, ¿sí? No, ya entonces tengo que cambiar algo nomás. Ya, vale, profe. El cambio de while nomás, o el cambio del for. Sí, el cambio de while.
El cambio de vuelta. Profe, Vale, profe. Sí, eso mismo que acaba de explicar no entendí bien el por qué, si se repite más veces, es menos exacto. porque cuando mientras menos valores tengas en la parte decimal, lo que va a hacer es que sea más impreciso del valor real que nosotros queremos reconstruir. ¿Me explico? En el enlace que le envié la otra vez, que lo voy a abrir nuevamente, mostraba una forma para multiplicarle 0,6 en decimal binario. Esperen. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. Y esa parte. Les comparto pantalla. Acá era esta. Ya, aquí está. ¿Qué pasaba? Por ejemplo, yo quiero multiplicar 3 veces por 2 solamente el 0.8. ¿Ya? Entonces, lo que voy a tener es un 1, 1, 0. Porque si alcanzan a ver, o si alcanzan a escuchar, que solamente logran el decimal 1, 1, 0, que está ahí al lado. ¿Se ve? ¿Se Sí, pues entiende? esa es la parte que decía el compañero, que va multiplicando eso 20 veces, Sí, o hasta que llega al pero 1. ponte tú que no lleguemos directamente, en este caso, con la cuarta vez ya llega el 0,8, ¿cierto? Pero si lo hacemos con la tercera vez, tenemos el 110, que es otro valor que no es exactamente el decimal que nosotros estamos buscando. ¿Se entiende? Porque aquí el valor del decimal es 1100, pero nosotros si transformamos ese 1100 a su valor entero, o su valor, perdón, decimal, me refiero a un base 10, no va a ser exactamente el 0.80, sino que va a ser el Ah, creo que ya entendí. 0.72 o 7 o 78 o 68. Quizás es un número cercano a lo que se quiere hacer, pero no es el mismo, porque cuando se hace de nuevo la reconversión de esos bits, porque recuerden que esto ya lo estamos viendo como máquina, porque son binarios, son bits o valores 0 o 1 que están ordenados. El 1100 es diferente al 110. Entonces, cuando se hace la conversión del 110, desde esa parte decimal binaria a decimal en base 10, cambia. Y probablemente no sea el mismo número. ¿Se entiende? Entonces, por eso nos detenemos sí o sí cuando volvemos al siglo porque estamos desplazándonos, o si no cuando llegamos al 1 porque si no ya se rellena con 0. Sí. Ya. ¿Vale? Entonces, la idea es que traten de lograr todo este algoritmo, que en otras palabras es ir multiplicando por 2, sacando su parte entera, y obtener el mismo decimal que se estaba al inicio. Profe, que yo le hice así porque usted colocó que tenían que ser como 5 a 15 dígitos, parece. Algo Ya, así. pero eso fue en el caso Por de... eso, Eso fue en el sí, caso por eso es del que me enredé. día lunes. Sí. Perfecto. Sí. Yo No, lo hice dejó en con... la tarea del día jueves. Vale, Es que el vale. jueves dejó la tarea, pero como que dijo ese Sí, sí. detalle el lunes. Sí, verdad, Sí, verdad. Sí, sí, por sí. eso es que lo dejé así, No, pero sí, sí. ya más o menos Si lo dije caché así, si lo la dije idea. así el día jueves, está bien. Ahora, esa modificación igual es solamente cambiar, en vez de un for, a un while y ir revisando solamente el valor que va La cambiando. sentencia del while. Sí, Sí, no, sí, ¿vale? ya lo tengo pensado, profe. Ya. Hoy día, más que trabajar con binarios, vamos a trabajar solamente con decimales y ver las métricas. Lo que más quiero hoy día es que esto va a ser parte del trabajo final, o sea, perdón, trabajo final, del trabajo de la evaluación de esta unidad, que va a ser de vuelta a de vuelta del 18. Estamos hablando de que yo les voy a entregar el trabajo el día jueves 24, ¿vale? Y me lo entregan en una semana más. O sea, por el LMS le voy a habilitar un enlace para el 1 de octubre. ¿Vale? ¿Y cómo va a estar esto?
¿O cómo se va a presentar? Se va a presentar con la métrica que ustedes obtengan. Les voy a compartir toda la pantalla para que vean lo que estoy haciendo, o lo que quiero que muestren. Que aquí. Si es que lo ven un poquito grande la pantalla, no se preocupen. Es así la pantalla. Esto está acá. No, pantalla completa. Quiero que esté un apartado donde tienen todo el código, pero ¿cómo se llama esto? También un informe en donde presenten todas las métricas que pudieron sacar a partir de lo que hicieron. ¿Ya? Entonces, voy al escritorio. Aquí tenemos estas cositas. Esto tampoco. Mi cámara. La presentación. Vale. En el algoritmo que ustedes tienen, perdón, en el código que está arriba, no está implementado ni el error absoluto ni el error relativo. Ustedes tienen que implementarlo. Ustedes incluso pueden colocar, por ejemplo, valor real, valor con cifras significativas. Profe, disculpe. Profe. No ven nada. No ven nada, ¿cierto? No, es que otra cosa, profe. Es que no puede ser el cambio al 25 porque el 24 aún hay marcha blanca, profe. Ya vale. Puede ser el 25 porque es hasta el 24 el día jueves. Hasta el día jueves hay marcha blanca. Podría ser hasta el 25 y ningún problema, profe. De 25 al 2 de octubre, una semana. Mientras se cumpla la semana de evaluación. O sea, que puedan hacer el código y todo y después entregar el día siguiente de la semana. Todo bien, no hay problema. Ya. Podríamos hacerlo un día. Ya, muchas gracias, profe. Ya, pero Ya. igual yo, por ejemplo, el 24 le voy a subir el documento de lo que le estoy pidiendo, así como el código, necesito que esté tal y tal función, tal y tal cosa, Ya. y que eso se presente para el otro lado de tal y tal forma. ¿Ya? Ya, profe. Y en este caso, hoy día lo que vamos a plantear o lo que vamos a hacer es trabajar todo lo que va a presentarse en el informe, pero la diferencia es que aquí lo que vamos a hacer es que solamente con números decimales y con NumPy, o sea, todo lo que aguante NumPy. ¿Ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, las cifras significativas que pueden tomar de números, digamos que números aleatorios que van a tener ustedes, pueden ser de 2 cifras significativas, de 5, de 7 y de 10. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, con el np.random.rand, lo que hacen es hacer random, pero una cantidad de datos. En este caso, por ejemplo, tengo iniciado con el plot. Y si le doy aquí play, si alcanzan a ver, aquí están ploteados o están en un gráfico todos los datos o toda la información de 100 datos, si no me equivoco. Creo que lo bajé, sí. Son 1000 datos, ¿sí? Son 1000 datos, pero son valores distintos y que están en el plot. En este caso son valores reales. Ahora, cuando ustedes tienen que pasar todos estos datos que están aquí en el gráfico, tienen que transformarlo a 2 cifras significativas, o a 5, o a 7, o a 10, y generar también una comparación directa. Con 1000 no se ve mucho, pero si por ejemplo hacemos esto. Profe, disculpa, ¿a qué se refería con las cifras significativas? Por ejemplo, si tenemos el valor 1.15, ¿ya? Si yo digo una cifra significativa, estoy hablando que voy a tomar un valor después del punto. Ah, ya, vale. ¿Ya? Pero el valor después del punto flotante. O sea, por ejemplo, si tengo el 21.13 y eso lo quiero pasar a punto flotante, sería 2.113 por 10 elevado a 1. ¿Ya?
Entonces, si yo digo una cifra significativa, yo voy a tomarle solamente hasta el 2.1. Entonces eso sería, en punto flotante, 2.1 por 10 elevado a 1. ¿Vale? ¿Se entendió? Sí, profe, yo también entendí. Sí, profesor. Se entendió. Gracias. Ya, eso. Ahora, en este caso, por ejemplo, aquí tengo el de un solo gráfico, pero también tengo el de dos gráficos. A ver, ahí sí. Ahí tengo el de dos gráficos. Ya, que esto es más bien una representación de dos valores de 100 datos. Y que, por ejemplo, la línea azul, para que lo puedan armar hoy día, o ahora, porque lo vamos a ver también en clase, si vamos bien o vamos mal, que estén los datos reales en una de estas líneas. Por ejemplo, piensen que la línea azul es los valores reales, y el valor representado de cada valor va a ser la línea roja. ¿Vale? Entonces, en los resultados de su trabajo, tiene que estar este gráfico en donde está el valor real versus el valor con cifras significativas, ya sea de 2, de 5, de 7 o de 10. ¿Vale? Si me dicen si es que no pueden entrar en ese, y le envío el código. Ahora, también quiero que haya un gráfico. Profesor, ¿Sí? Sí. que yo tengo una pregunta porque si bien usted mencionó que vamos a utilizar NumPy como a lo que NumPy aguante, creo que eso igual puede generar conflicto con el tema de las cifras significativas. Deberíamos definir quizá algún estándar en cuanto a bits y no al tema de las cifras significativas, porque si bien puedo tener 10 cifras significativas, el número de bits, igual la implementación va a tener problemas. No sé qué usted piensa sobre eso. Es que yo lo probé, o sea, aquí está el código de la, pero yo lo probé para que de alguna forma ustedes con el NP Run generen la cantidad de números que quieran, y después ustedes saquen a partir de esos números que aguantan NumPy, sacar el valor con cifras significativas. ¿Se entiende? ¿O no? ¿O no respondo a tu pregunta? No, lo que quiero decir es que no genera conflicto. Es que, por ejemplo, el tema de si yo tengo un número lo suficientemente grande, digamos, no sé, 2000 dígitos y, ¿Ya? no sé, 10 cifras significativas, NumPy no va a soportar esa Ya, con la misma vale, ya implementación. entendí. Ya. Sí, ya entendí. No, miren, quiero que a partir de la línea 25, si alcanzan a ver, dice data NumPy random, y genera un random que es directamente de la biblioteca NumPy, y está multiplicado todo por 10. Entonces son números decimales y que se multiplicaron por 10. ¿Vale? Y ya que tienen una data, o ya que tienen datos para iniciar el tema de los puntos flotantes o la transformación de ese valor a sus cifras significativas, va a ser un número más chico del que ya está, y lo va a poder aguantar en un país. ¿Me explico? Tengo estos valores, ¿ya? Que ahí están todos los valores que están en decimales. No son grandes, no son tan pequeños, son relativamente que aguante NumPy, y creo que un número creo que son float del tipo de 32, no el de 64. ¿Vale? Entonces, como son números pequeños para que lo pueda aguantar NumPy, estos datos o esta cantidad de elementos, ustedes la van a pasar uno por uno al punto flotante y la van a transformar en su número más pequeño. Porque yo ya los vi, y se alcanzan a ver acá abajo en la terminal, son números de este orden. Digamos que tiene 2, 3, 4, 5, 6, 3, 6, 7, 8. Tiene 8 centésimos.
perdón, 8 decimales. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, la transformen a 2 cifras significativas, por ejemplo, este 2, en vez de transformarse en todo ese decimal, solamente va a llegar al 2.53. ¿Se entiende? ¿Quién me preguntó? Que no le puedo ver el nombre. Yo, Omar. ¿Sí? ¿Se entendió, Omar? Sí, lo que quería más que nada dejar claro es que si acaso vamos a trabajar con el data type de NumPy, el 32, el de 32 bits o el de 64. Porque si bien, claro, es correcto que cuando lo transformo a números flotantes voy a tener, digamos, 10 cifras significativas constantes, pero en la parte previa yo creo que es donde pueden haber más problemas. Cuando tengo el número de su forma, Sí. digamos, en string. Sí, sí. No, acá piensen lo que solamente es NumPy. ¿Ya? ¿Vale? NumPy. No es ni string ni nada. Solamente está el NumPy. Y aquí lo que vamos a hacer es solamente obtener sus métricas. Por ejemplo, ¿qué pasa si transformo el menos 1954, 980531, todo ese número, a un número de 2 cifras significativas? Probablemente se achique o probablemente siga siendo el mismo, no más grande. ¿Vale? Y eso lo tienen que hacer con la función de que está acá arriba, punto flotante, y la idea es que salga el numerito como tal. Por ejemplo, si entró el número, este número, y entró con 2 cifras significativas, nosotros lo vamos a transformar a un número que sea con punto flotante, entonces 3.48, 45, 5, 3, 4, 9, por 10 elevado a 0, porque así está, no se lo puede modificar más. Y luego se multiplica directamente por el 10 y en este caso, como es 1, queda el mismo valor y ese retorna. Creo que elegí el peor caso. El mejor caso, ya, uno más grande, para que se entienda. Ahí tenemos el 10, como es 10, se corre la coma en 1, y acá queda de 10 elevado a 1, y este valor multiplicado al final sale por esta, con 2 cifras significativas. Hay que ver el tema de las 2 cifras significativas. Entonces me queda ese numerito por 10 elevado a 1, siempre se me pierde el elevado, y me queda 10.3. ¿Se entiende? Lo que hace esta punto flotante es tomar el número, no en STR, discúlpenme, sino que en tipo NumPy, y con las cifras significativas, esto lo convierten acá dentro de esta función. Lo que sale es el número total sin el 10 elevado a algo, sino que el número como completo, y ese sale para este otro lado como parte de la data transformada según la cantidad de cifras significativas. ¿Se entendió lo que hace esa función? O lo repito de nuevo, o lo explico de nuevo, no hay problema. ¿Omar? Sí, yo lo entendí. Claro, como ahora tiene dentro de los parámetros de entrada el número de tipo NumPy, lo entiendo mejor. Por eso Sí. era la duda. Disculpen si lo había puesto en STR, pero yo lamentablemente copié y pegué de otro del código anterior del día lunes. Discúlpenme por copiar y pegar. ¿Vale? Lo otro es que las métricas se evalúan directamente, como son 2 números, se evalúan directamente. Se hace la resta y se divide por el real. ¿Vale? Y si es que ustedes quieren otra métrica, pueden colocarla, por eso dejé definir aquí una función que se llama métrica, que puede ser el error cuadrático medio, el MCE o el MAE, o No es otro que complicado conozcan. utilizar, ¿cierto? Yo necesito que esté por lo bajo solamente el error absoluto y relativo. Ahora, si ustedes quieren, por ejemplo, agregar el R cuadrado o el absoluto, el error cuadrático medio o el error logarítmico medio, no tengo ningún problema.
Usted puede agregar más métricas. ¿Profe? Sí. Aquí es cosa de que no me quedó muy claro. Por ejemplo, Sí, en el sí. error absoluto, lo que vamos a hacer es poner el valor inicial menos el valor que conseguimos nosotros para calcular el error, ¿cierto? Sí. Ah, ya, perfecto. Y recuerden que el error absoluto debe estar siempre en positivo. Así que tienen que transformarlo en número positivo. En Python está el ABS para transformar el valor en absoluto, o también creo que está el numpy.abs, que hace lo mismo. Creo, no estoy seguro. Pero es un nombre bien parecido al que tiene Python. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, pregunta, consulta? Algo que no haya quedado claro, que yo sé que siempre me enredo. Para estar seguro, profesor, Sí. lo que le entendí fue que vamos a estar generando números con NumPy, y lo que vamos a tener que hacer es esos números sacarle, o sea, usarlos con las respectivas cifras significativas e ir aplicando el código que teníamos de tarea Sí. para poder calcular el error. Sí, y la idea es que como ya tienen, como el día lunes, estamos hablando del tema de los errores, de generar una lista con números. Aquí ya está la lista, pero generado aleatoriamente, y la idea es que ustedes puedan obtener la diferencia entre el valor real versus el valor con la cifra significativa, dependiendo del caso, si es con 2, con 5, con 7, con 10. Y luego ver también el error punto a punto. ¿Qué pasa con el error? Tanto el absoluto como el relativo. La idea es terminarlo ahora en clases, así que ya son las 5:20. Han pasado media hora. A las 6:30 revisamos el código. ¿Vale? Si es que tienen punto flotante, lo vemos. Si tienen los gráficos con el punto flotante, también lo revisamos. La idea es que no quede nada así como al aire, que veamos a un término y que podamos comparar el resultado. ¿Vale? Profe, antes de ¿Sí? pasar a eso, al final la hora del lunes, el horario quedó para las 9 del inicio de la clase. Sí. Ya, gracias. Recuerden que yo lo cambio con el compromiso que ustedes participen más en clase. Si no me participan en clase, volvemos a las 8:30, aunque me da el alma volver a las 8:30. Volvería a ese horario si es que no, ustedes no participan en la clase. O solamente, es que siempre, por ejemplo, el día lunes me pasó mucho que contestaban siempre los mismos. Y no había mucha participación de los demás. Como que sentía que ustedes como que recién día lunes, 8:30, cansados por el fin de semana. Una cosa así. ¿Vale? Por eso la condición de cambiarlo a la hora a las 9 es que ustedes son más participativos. ¿Vale? Profe, tengo una pregunta. Sí, pregunta. Tener una duda no creo que cuente como participación, ¿cierto? No, si la idea es que, por ejemplo, cuando se pregunte, por ejemplo, en el caso aquí en el código, si es que hay algo que no queda claro, o si en el contenido de la clase, cuando hacemos parte teórica, algo quede como volando o que no se entienda y no preguntes. A eso se entiende, a eso se evidencia. ¿Se entiende el CAS 777? Sí, no, muy bien. Vale. Yo estoy aquí, cualquier duda, pregunta, consulta, tanto del código como de la clase. Igual voy a dejar una cuenta atrás, así como al inicio de la clase, pero para las 6:20, 6:30, ¿vale? Igual voy a estar aquí atendiendo consultas, viendo en qué puedo ayudar, como si fuera un laboratorio. ¿Se entiende? Sí, entonces, ¿cuál es la meta actual, profesor? ¿Qué tenemos que Y hacer al código ahora? Ahora tienen que lograr transformar los números a una cantidad de cifras significativas. Igual abajo yo les puse cifras significativas en una lista. Lo que pueden hacer es con 2 cifras significativas, o con 5, o con 7, con 10. Si no lo recuerdo, que lo tengo aquí.
Sí, al final del código, en la línea 40 y tantos, 46, 47. Dice cifras significativas igual a una lista donde hay 2, 5, 7 y 10. Eligen una de esas, transforman esta lista aleatoria a esa cantidad de cifras significativas y tienen otra lista en donde van a tener la lista pero con las cifras significativas y eso lo tienen que bloquear. ¿Ya? Esa es la primera parte. Y la segunda es que con los datos reales y ya teniendo los datos reales y los datos con los datos significativos, hacer todo el error por cada uno de los puntos y también pasarle un gráfico. ¿Estamos? Sí, solo hay que graficar el error. Sí. Ojalá traten de graficar los dos errores aparte. Porque, por ejemplo, el error absoluto puede ser que sea muy grande con respecto al error relativo y el error relativo pareciera como si fuera una pura línea. ¿Vale? Porque el error absoluto puede tener un error, digamos que de arriba de 10 o arriba de 100, mientras que el error relativo siempre está entre el orden entre 0 y 1. Así que tienen que graficar cada error en dos gráficos distintos. ¿Ya? Profesor, la teoría es que a mayor cifra significativa, menor error, ¿cierto? Sí, a mayor cifra significativa, menos error. Sí. Ya, perfecto. Gracias, profesor. La idea es que lo vean aquí. Por eso la idea es que programen ahora en clase, así le atienden directamente las preguntas que van a tener de sus resultados. Y como sé que estamos trabajando en NumPy, no vamos a estar como con el problema de suma, resto, división, multiplicación respecto a un string. ¿Qué me dice? Por favor, comentarios que no tengan que ver directamente con la clase, que lo hablen por internet. Acá vamos a colocar a las 6:30. Vamos a poner voy a compartir pantalla. Ya, ahí está. Y le voy a colocar acá abajo que diga 18:30. A las 6:30.
Profesor, Sí, sí, dime. se me generó una duda. Respecto a las cifras significativas, ¿hay que ponérselas al número completo antes de convertirlo a punto flotante? Cifras recuerda que la cifra significativa es cuando ya lo tienes como 1 punto y algo. Y para Sí. sacar después del decimal, ¿cuántas decimales tienes? ¿O cuántas cifras significativas? Después de ponerlo entero, o sea, un número punto algo. Después de eso le sacamos la cifra significativa y ahí lo pasamos a binario. No, no lo queremos pasar a binario. Recuerda, solamente punto flotante como decimal. Ya, Solo vale. Gracias, profesor. punto flotante, pero como decimal. Solo como decimal. Ya, sí. ¿Profe está? Sí, estoy. Profe, esto es con nota, ¿cierto? ¿O estaría... da igual si la hago o no? Tarea Si en alcanzo clase. a terminarla. No, tarea en clase Tarea- no he evaluado. Pero igual lo tendrás que hacer en la vacaciones. Tendrás que hacerlo. Para la evaluación final. Para la Profe, evaluación no se le final. escuchó nada. No se le escuchó nada. Profe, ¿puede repetir? No se escuchó nada. ¿Aló? ¿Se me escucha? ¿Aló? Lo perdemos, profe. O sea, como tuviera el micrófono escondido, como si estuviera oculto. Bajo el agua. A ver, espera. Esperen. ¿Sí? ¿En serio? ¿Se me escucha tan mal? Esperen. Ahora se le escucha mejor, profe. Vale. Ya, no, la tarea no es una tarea con nota para ahora, sino que la vamos a revisar en conjunto para ver
¿Qué problemas puede haber causado eso? ¿O qué problemas nos va a encontrar cuando, por ejemplo, encuentren el error absoluto o el error relativo? ¿Se entiende, Italo? Ya, sí, profe, es que sabe que estoy descargando una biblioteca porque no la tenía y me estoy demorando. ¿Cuál? ¿Cuál? La de, ahí mandé una foto. La Matplotlib. Ah, chuta. Sí, mi internet no es muy bueno, por eso es que le preguntaba si era con nota o no. No, tranquilo, si la Matplotlib es súper sencillo, si lo más complicado es la otra parte, la de cómo hacer el punto flotante, tomar los puntos o la cantidad de decimales que uno va a tomar como cifra significativa y después hacer el error y todo lo demás. Después la Ya, vale, visualización profe. es otra cosa. Muchas gracias. Tranqui, no hay Ya. problema. Cara, hasta un decimal. Ya vale. Ya va. Por
Ya, me salió. No, no me salió. Pucha, casi. Em, Cuando creo un def, ingreso a una lista, está siendo lista, siendo X el valor del cual ingreso al convertir personifica en una lista no, ah, perdón. Es string, ingreso el número en base decimal. No, no sé. Eh, A ver, científico X número igual a X. Creo que tendrías que hacer como una copia. Mm, número igual a X. Es extraño que se modifique, ¿eh?
Mm, Claro que se va a modificar. Profe, las únicas dos condiciones de parada para cuando queremos convertir un float en binario decimal es que sea el valor inicial o que sea que el valor de multiplicar sea 1, porque si no después va a ser 0, 0, 0 a cada rato, ¿cierto? Eh, en ese caso, el de la clase es solamente con números decimales que aguanten NumPy. Y no estamos viendo el tema, solamente números de base 10. ¿Ricardo? Es que le tuve que hacer un par de cambios al otro y me dio eso, como que parece que se queda infinito. Entonces por eso estaba preguntando si son las únicas dos condiciones de parada. Las únicas dos condiciones para. Ya. Vale.
Bien.
Sí, está el número lineal, la base y el exponente. Ah, ya. Vale. Chicos, ¿cómo van? ¿Cómo van con la peguita, con el trabajo, con la tarea de ahora? ¿Cómo van? Profe, Sí, sí. una cosita, porque no sé si estoy en lo correcto, que abajo me dice lo de cifra significativa. Que se te escucha mal. Ahora sí. Ahora sí, bueno. Ya. Que lo que estaba viendo es el tema de las cifras significativas con respecto a los números que generan un pi. Eso también lo tenemos que plotear, ¿verdad? Además, yo, mientras ustedes estaban haciendo el código, yo también estaba armando el código. Y yo ya tengo todas las cifras significativas, tengo el plot, y además ya tengo el error absoluto y el error relativo. Y me salió algo raro. Algo muy raro. ¿Qué, profe? Le voy a compartir pantalla de lo que me sale. Mire, aquí me sale el error. Ahí está directamente el valor real, que es el azul, versus el valor con cifra significativa. Y como ven, es mucho menor en varios momentos. Incluso se puede apreciar la diferencia. ¿Ya? Pero pasa algo cuando voy al error absoluto y el error relativo. Son tan pequeños uno de otro que si logran ver el valor del error, el primero, ¿cuál era? ¿Cuál que pasaba primero? El primero, el azul, corresponde al error relativo, mientras que el rojo o naranjo, error absoluto. Y como ven, se mantiene como una línea. Entonces, ¿qué pasaba? Que aquí como el comportamiento de este error absoluto es lineal o una horizontal, sí o sí
el error absoluto debe ser también una línea horizontal, pero mucho más chica. Y en este caso en particular me tocaron muchos valores negativos. Entonces lo encuentro raro porque es demasiado lineal el comportamiento. Eso. Del valor relativo sí debería ser lineal, ¿no es cierto? Porque al estar quitando cifras significativas. Sí, debería ser lineal. Lo que sí, los números que están tan pequeños hace que, o que tengan mucho decimal, hace que ese error también se empiece a modificar, aunque sea pequeñito, aunque sea una línea, un espacio, una centésima, una milésima, una centmilésima. Por eso lo encuentro raro que el error sea tan pequeño, pero eso también quiere decir que NumPy está hecho para que pueda aguantar tanto error respecto a las cifras significativas. Eso era como lo que más me cuestioné, porque era como un error tan pequeño y que fuera tan lineal. O era un problema de que yo hice mal la multiplicación o la métrica, o puede ser que NumPy aguanta bien el número y por lo tanto tiene una métrica pareja o un valor parejo. Profe, ¿y cuál fue la estrategia que usted utilizó para limitar los decimales? O sea, las cifras significativas. Ah, ya, vale. Si vamos al código, yo lo que hice, aquí yo tomé el número y la cifra significativa con el punto flotante. Entonces yo tomé el número como valor NumPy y lo pasé a una variable interna de la función y coloqué un exponente. ¿Qué hacía esta variable respecto a este while? Es que buscaba cuántos números enteros tiene. Con 0 quiere decir que tenía un número, por lo tanto no tenía que hacer nada. Y luego si por ejemplo era una de 10, tenía que tomar el número en pocas palabras, lo que estaba haciendo este while, que por ejemplo si tenía el número 100, yo empezaba a ver cuántos números, cuántos decimales, o perdón, décimas, centenas, qué sé yo, tenía. Y con ese exponente iba tomando cuánto exponente tenía que después dividirlo para que me diera, por ejemplo, un número así 0.00, o que me diera 0.10, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, con ese while, lo que hacía era después obtener cuánto sería el 10 elevado a para tener el punto flotante. ¿Se entiende? El 10 elevado a algo lo tenía aquí. Con ese while. Lo iba revisando punto a punto, o en otras palabras, 10 elevado a n veces. 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, 10 elevado a 3, 10 elevado a 4, hasta cuando ya pudiera dividirlo completamente y dejar un número en el lado de entero y después todo el resto en decimal. Con ese punto en particular, por ejemplo, si yo tenía 41.1, primero revisaba con el 1. Si aguantaba el 1, quiere decir que venía si era mayor este 41.1 que 1. Si era mayor, aumentaba en 10. Si era mayor que 10, por 100. Entonces, cuando yo tenía ese número, o en otras palabras, 10 elevado a 0, 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, cuando yo tenía el 10 elevado a 2, lo guardaba y después hacía la división del número completo en esta parte, en la línea 30, en donde tomaba el número 41.1, lo dividía por 100, o 10 elevado a lo que había encontrado, y me daba 0.411. Ahora, luego, lo que hacía en esta otra parte, donde tomaba las cifras significativas, es que multiplicaba el número por 10 elevado a cuántas cifras significativas quería. Por un tema de arreglo, por la función que tengo abajo, que era la NumPy, que era, por ejemplo, 41, tenía el 0.411, lo multiplicaba por las cifras significativas, que en este caso le puse... Ya, pero tenía otro número. Pero, por ejemplo, pongámosle que yo encontré el 100, que eran las cifras significativas que yo quería. 10 elevado a 2. Entonces esto me ayudaba
41,1. ¿Vale? Y esto estoy hablando de la cifra significativa. Ahora, lo que me queda en el decimal, lo trunco. Entonces, esto que tenía como 41,1, al truncarlo, me da 41,0. ¿Ya? Y luego tomo este mismo número y lo divido por el exponente inicial, que era cuánto tenía la parte entera, para dejarlo como un punto flotante, que en este caso coincidió con mi cantidad de cifras significativas. Entonces, en este caso, lo que hice era 41,0 dividido en 100 y me daba 0,41. Ahora bien, como ya tenía el punto flotante y de alguna forma ya sabía el exponente y todo, ya lo tenía en forma punto flotante. Ahora, para sacarlo bien y que me diera una buena salida, así no en punto flotante, sino como los números que son en variable, yo lo que hice era multiplicar de nuevamente por el exponente, que en este caso era 2, y tomaba este punto 0,41 por el 2 y me salía la salida. Y me salía el número como tal, que en este caso iba a ser 41, ¿no? En vez de el inicial que era 31,1. Y ahí salía. Y me pasó mucho con todos los casos. Si lo podemos compilar acá para que se pueda ver. Tenemos la data. Ya veo el otro print. No toca. No, tenía otro nombre. Data. Acá, como pueden ver, estos son los números que tengo en punto flotante, que pues, le puse dos cifras significativas, como ven, por ejemplo 0,1 o 10 o 1 o tanto, y por ejemplo por el primer caso 0,5, mientras que el primer valor de acá es 48. Lo truncó totalmente, entonces me lo aproximó. Tomó el 0,44. Es que, profe, eso es lo que quería decir yo, porque es que, o al menos lo que yo entendí por el tema de las cifras significativas, es todo lo que está a la derecha del punto. Sí. Entonces, en este caso sería 0,40. Y esa Sí. debería ser la cifra si estuviéramos tomando dos significativas. Sí, eso debería ser. Lo que, bueno, yo en mi implementación lo que lo probé fue con la librería decimal de Python. Y la gracia es que después uno puede utilizar la función de redondeo, el round. Y la verdad fue la única forma como fácil que encontré de limitarlo, porque la otra, como que especialmente en NumPy, como que conserva, bueno, lo hace a su manera, no sé cómo, compatibilidad, porque si no se genera ese error que nos mostró. Nunca hay. Profesor, Sí, ¿pero usted la cifra significativa hace referencia al número original, cuántos decimales debe tener, o cuando está en notación científica, o cuándo? cuando está en la notación científica. Por ejemplo, si tengo, no sé, a ver, por ejemplo, este número, el punto 12, por ejemplo, y primero lo paso a notación científica, y me queda 1.2912 y lo corrido dos partes. Eso. Ahora, yo tomo este decimal y le tomo la cifra significativa después del punto. Entonces me queda 1.29. Por ejemplo, si quiero dos cifras significativas, dos cifras del punto, dos hacia la derecha. Entonces me queda 1.29. ¿Se entiende? Sí. Eso después, para traerlo de nuevo al número correspondiente, era 1.29 por 10 elevado a 2. Y eso sería 129 en este caso.
que sería el representativo respecto al 129.12. Porque el tronco lo que hace también es redondearlo al primer valor más cercano que no sea 0. Creo que era con el flor, si no me equivoco. Multiflor. Con doble O. Si no era Sail. No. Y el otro era. Parece que era Sail. A ver. Ah. Según el código que tengo acá. Ahí. ¿Y qué hizo? Vamos al primer valor. 381. Y se me ve muy grande. Control menos. Ahí está, 0,4 y en el otro era 0,38. Sí, siempre lo aproximan. Sí, me equivoqué aquí en la biblioteca que utilizamos, pero el resto era prácticamente lo mismo. Profe. Sí. Estamos en horario protegido, porque hay asamblea ahora. Ah, vale. Vale. Entonces lo dejamos hasta acá. Gracias por estar en clase. Que tengan buen 18. Cuídense del coronavirus. Y nos estamos viendo el lunes próximo, que es el 21 de septiembre. Si no se sube el video, me avisan, recuerden, me pueden hablar por el Teams y por otro medio, ya sea por correo o mensaje. ¿Vale? Que tengan... El último que quería decir es que la tarea usted dijo que era para la vuelta del 18. Sí, no, mira, yo de vuelta del 18, la primera, tenemos una clase el día lunes, y yo el 25 le mando una evaluación. Ya, sí, era más que nada por si, bueno, si le da el ánimo, que si acaso nos... ¿Nos? Aquí pegado. ¿Aló? Se murió. Se le cortó. Sí, se cortó. Creo que murió. Profesor, o sea, si Oh, me entendí... fui. Dale más, tranqui. Ah, no, era más que nada que si acaso puede subir la descripción de la... De nuevo. Ya, creo que quiere los requerimientos del programa. Sí, no, pero si yo, mira, yo el 25, yo les voy a subir todo lo que voy a pedir respecto a lo que hemos visto en clases. ¿Qué debe contener el código y qué debe contener el trabajo? ¿Ya? Eso lo subo el 25. Y después, una semana tienen para hacer ese trabajo y eso equivale a un 15% de la asignatura. ¿Vale? Profesor, Sí. o sea, esta tarea que está mencionando ahora es la misma que aparece en la clase 3 para el 21, pero la va a correr para más adelante. ¿Se lo entendí? No. Yo le hice como una, por así decirlo, cómo podría ser el tema de la evaluación, pero la evaluación va a ir un poquito más allá de solamente, por ejemplo, transformar el valor en binario o sacar el punto flotante. Aquí directamente vamos a tomar el punto flotante, un número gigante, con un número de gigante. La idea es establecer su punto flotante con una cantidad significativa, digamos que con 8, 7 por ahí, todavía no he especificado bien, y luego vamos a ver las métricas de evaluación, si cambió el número, si no cambió el número, si es que hubo un buen resultado o no. Y aquí yo solamente lo estoy pasando con la parte final, y el código que le envié en la clase 2, si no me equivoco, que fue la clase del día lunes, corresponde a una parte nomás, porque probablemente vamos a utilizar eso, pero le voy a agregar algo más.
pero todo eso va a estar, como dije, el día 25, bien escrito, con las partes. Sí, vale, ya, se lo subo al final de la clase, no hay problema. Pero va a estar todo bien escrito, lo que voy a pedir, lo que hemos hecho, los contenidos, explicando incluso en detalle qué es lo que va a entrar, qué es lo que va a salir por cada función. Y cuál va a ser el resultado final del algoritmo. ¿Ya? Eso todo va a estar en escrito, tranquilos. Si se me pasa algo, me hablan, yo lo vuelvo a resubir y lo coloco al final del documento, para que no haya problema. Igual lo voy a hablar, le voy a molestar, diciéndole que lo voy a cambiar, que por ese motivo no coloqué todo y me han preguntado todo lo mismo, entonces voy a agregar un apartado más en donde se explique eso que no expliqué. ¿Ya? Profe, una consulta sobre que más o menos me confundí con una parte. En general, todas estas tareas que estamos haciendo es como prácticamente preparación para la evaluación que vamos a tener para el jueves. Sí, exacto. Exacto. No es como que aparte de la evaluación del jueves, nos va a pedir todo como un portafolio prácticamente de todas las tareas. No. O eso sí también. No. Esto es solamente preparación. Recuerden que Ya. Sumaya siempre es por competencia. Entonces yo tengo que escalar la competencia como profesor para ustedes, para que ustedes me lleguen, por ejemplo, al trabajo de la unidad y decir, ¿cómo hago esto? La idea es que ustedes, porque con todo lo que hemos hecho durante a lo largo de clase, o lo que han visto a lo largo de la clase, puedan ir pensando en cómo va a ser la evaluación y al final cuando lleguen a la evaluación o a su prueba, no sea como que yo solamente le entregué, por así decirlo, herramientas de madera y yo le estoy pidiendo que construyan un edificio. No, la idea es que sea acorde a lo que hemos pasado en clase. Ya, ok, profe. Muchas gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra duda como para terminar la grabación? Profe, le escribieron si podía subir después la clase de YouTube, ya que... Sí, no, sí, claro, sí, me habló y ya lo voy a subir. Apenas se quede la grabación y genere el enlace, yo se lo subo, no hay problema. ¿Alguna duda, consulta? Vale. Si no hay preguntas, recuerden, esta semana yo se las doy libre, no lo voy a estar haciendo trabajar. Así que nos vemos en la próxima vuelta de septiembre. Espero que la puedan descansar, si es que no tuvieron descanso, y que la pasen bien, siempre cuidándose del coronavirus. Nos estamos viendo el 21 de septiembre. Por mi parte, esto ha sido todo. Nos vemos en otra ocasión. Chao, chao. Pero Chao, profe, Chao, muchas profe, gracias. cuídese. Chao, Páselo profe. bien. Chao, profe. Chao, profe.